el énfasis en el hacer, el énfasis en nuestra actitud, mis hermanos, el énfasis en nuestra responsabilidad de ser uno en Cristo Jesús. Jesús, cuando está ya en el último tiempo de su ministerio, en Juan 17 va a orar con sus discípulos y va a orar sobre sus discípulos. Y él va a decir: Dios, yo no te pido que los saques del mundo, pero te pido que los guardes. También va a decir en Juan 17:20, como lo vemos allí en pantalla: Padre, que seamos uno para que el mundo crea. Esto nos da una gran pista sobre lo que trata el tema de hoy, sobre la unidad de la iglesia, sobre el soportarnos los unos a los otros, y que esto es un gran requisito, que seamos uno para que el mundo crea. Esta era una preocupación tan grande de Jesús, que hace una oración al Padre, una oración específica por la unidad de la iglesia. Y esta unidad se ve reflejada, o este anhelo de unidad se va a ver reflejado en el anhelo de Pablo. En todas y cada una de sus cartas vamos a ver un énfasis sobre la unidad de los hermanos. Leamos Efesios 4, del 1 al 6. Lo tenemos aquí en pantallas. Dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, del 1 al 6. Y hay un énfasis. Unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3, 12 al 13. Entonces vemos que Pablo repite en sus cartas 2 veces estas palabras, y está constantemente dando a entender cuán importante es la paciencia, cuán importante es este factor para que nosotros podamos ver y entender la intención de Dios sobre un anhelo de la unidad. La unidad de la iglesia va a ser fundamental. Jesús mismo lo dijo, va a ser fundamental para que el mundo crea. Y no es un factor secundario, no es un factor vano, sino es un factor principal, mis hermanos. Todos somos diferentes, y eso a veces nos separa. Todos tenemos diferentes características, mis hermanos, pero un mismo Señor nos está llamando a la unidad. Jesús nos está llamando a la unidad. Tenemos el mismo Señor. Y la semana pasada hemos aprendido y hemos visto cómo Jesús enfatiza a través de Pablo, diciéndole a los filipenses: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sí, mis hermanos, entonces hay un énfasis tan claro de la unidad, acerca de la unidad. Y nuestro Dios es muy claro en esto, mis hermanos. Nosotros podemos y debemos ser uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Y vemos tanta división en el mundo, y vemos tanta intolerancia hacia la persona.
tanto un anhelo tan claro de destrucción a la persona, que nos damos cuenta que el mundo necesita esta unidad de la cual Jesús y Pablo están hablando. Va a decir Filipenses 3:4, nada hagáis, Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y luego va a empezar Pablo a describir el sentir que tuvo Cristo Jesús, la actitud que tuvo Cristo Jesús. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él no dijo, yo soy Dios, así que por eso, pues todos obedézcanme. No, él vino a hacerse siervo, tomar forma de siervo, a servir a muchas personas y en su tiempo a invitar a pecadores, a publicanos, a la mesa y sentarse con ellos. No compartía su pecado, no compartía su condición de pecado, pero compartía con ellos ese espacio para darles a entender cuán importante es la unidad y cuán importante es la humildad. Vemos que en el pasaje de, de Efesios, si vemos Efesios 4, versículo 1, Pablo escribe desde una prisión y, y las palabras de Pablo son claras, son muy, muy directas hacia la iglesia acerca de la unidad. Luego dice soportando los unos a los otros. Y Pablo tuvo que soportar muchísimo, no solamente naufragios, no solamente cárcel, tenía que soportar también a muchas personas, a personas que le juzgaban, a personas que criticaban su ministerio, personas que no estaban de acuerdo con lo que él hacía, personas que le llevaron a la cárcel inclusive, pero preso, Pablo preso, imagínenselo así en esta situación, o veamos esta imagen tan clara, con grilletes, con cadenas, pero con una mirada de compasión y diciéndole a la iglesia, aún estando en esa situación, diciéndole a la iglesia, sopórtense los unos a los otros. Pablo entendió que el próximo encarcelamiento que él sufriría era una parte necesaria de su ministerio. Y nosotros tenemos también circunstancias difíciles en la vida. Nos ha tocado también un tiempo de encierro, un tiempo de cuarentena. Y algo que ver en la vida de Pablo es que hizo más, escribió mucho más, impactó la iglesia mucho más desde la cárcel que fuera de ella, o tanto más fuera de ella, porque él tenía clara su identidad en Cristo Jesús, su identidad en Cristo Jesús. Él era hijo de Dios. Él podía soportar entonces muchas, muchas cosas. Podía soportar aflicciones y con gozo, sabiendo que su encarcelamiento sería para la gloria de Dios. Él decía en sus cartas que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y él sabía que las circunstancias que le rodeaban eran también para la gloria de Dios y el Espíritu Santo estaba utilizando este encarcelamiento. Así que desde la cárcel, soportando tanta aflicción, Pablo nos escribe y nos dice, sopórtense también los unos a los otros. Pueden soportar aflicciones, pues sopórtense también los unos a los otros. Y vamos a ver también que Pablo nos anima y nos exhorta a andar como es digno de nuestra vocación. ¿Y qué significa esto? Nuestra vocación es un llamamiento, es un llamado especial, es una invitación de parte de Dios para que nosotros podamos compartir también su naturaleza divina. Es un supremo llamamiento que se encuentra en Filipenses capítulo 1, verso 27. Va a decir Pablo, que os comportéis como es digno del Evangelio de Dios. Tenemos un llamamiento. Dios nos ha llamado y hay algo muy claro. Dios nos ha llamado a ser sus hijos.
Ese es nuestro llamamiento. Tenemos una vocación, el ser sus hijos, en donde quiera que estemos. Somos sus hijos. Soportando aflicciones, somos sus hijos. En cárcel o naufragios, en bendición o en aflicción. Pablo era consciente de que era hijo de Dios y esa identidad era lo que le hacía soportar. Esa identidad era lo que le hacía vivir con gozo y decir más adelante en el mismo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, mis hermanos, hay un llamamiento, hay una vocación y debemos vivir conforme a esa vocación. Debemos vivir conscientes de nuestra identidad en Cristo Jesús. Y hay una palabra que hemos visto y Pablo la repite 2 veces. Y esta palabra es soportarnos. El origen de la palabra soportar se encuentra en dos palabras griegas, en a y en hecho, la pronunciación en ejo. An, ejo, son dos palabras que se unen para formar la palabra soportar y su raíz está en el concepto de mantener arriba. An significa arriba y eco significa mantener o sostener. En castellano encontramos el significado de ser tolerante, de ser tolerante, de soportar. Entonces, esa es la palabra griega y el significado es mantener, sostener arriba. Es como aguantar un peso. Entonces Pablo estaba hablando acerca de la palabra soportar como su significado en el ser tolerante y en el tolerar. Pero ¿tolerar qué? Vemos actualmente en el mundo un anhelo, una agenda no solamente política o social sobre el ser tolerantes, pero el ser tolerantes no hacia la persona, no hacia su esencia, sino hacia el pecado. Hablan de ser tolerantes hacia inclinaciones sexuales. Inclusive en naciones se habla de ser tolerantes hacia inclinaciones sexuales tan dañinas como la pedofilia. Y quitan esta inocencia a los niños diciéndoles desde tan pequeños, ¿no? Ustedes tienen que ser tolerantes hacia cualquier orientación sexual, por ejemplo. Y, pero la gente se da cuenta de que eso es una gran mentira, de que eso es un gran riesgo. Y no hay un anhelo de proteger a la persona, sino de dañar a la persona. No hay un anhelo genuino de manifestar una tolerancia real, sino una tolerancia hacia el pecado. Pero Pablo no está hablando de este tipo de palabra al decir sopórtense los unos a los otros. Es más, Pablo habla acerca del amor cuando se pronuncia acerca de esta palabra soportar. También encontramos esta palabra griega, anejo, en Primera de Corintios 13. Ya es un pasaje tan conocido que tantos utilizan para expresar el amor de pareja, el amor hacia una persona, pero aquí Pablo está hablando del amor de Dios, el amor que es sufrido, que es benigno, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo. Aquí encontramos este factor que cuando las personas están hablando de ser tolerantes ante inclinaciones sexuales, ante conductas dañinas, ante una actitud, una conducta tan tóxica, están hablando de esto ellos, están buscando lo suyo, pero el amor no busca lo suyo. Luego va a decir, no se irrita, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pablo está hablando cuando dice sopórtense los unos a los otros en un amor hacia las personas, en un amor hacia su esencia, pero no una tolerancia hacia el pecado. Pablo nos exhorta a ignorar los defectos de los unos de los otros. En otras palabras, el ser benignos, y eso lo encontramos en Efesios 4:32.
pero no dice el tolerar el pecado o que se deba ignorar el pecado. Es más, Pablo va a hablar acerca del pecado más adelante, lo vamos a ver, y cuán importante es exhortar el pecado y cuán importante es disciplinar nuestras vidas ante el pecado. Y hay algo que nosotros podemos hacer, mis hermanos, y esta es palabra clave en esta mañana, el hacer, no simplemente el hablar y quedarnos en conceptos, sino ir más allá, porque hay choques de personalidad entre algunos de los miembros. Siempre vamos a tener un conflicto con algún hermano que piensa diferente que nosotros. Y eso es el anhelo de Pablo, que en amor nosotros podamos soportar las diferentes personas, las diferentes conductas. No siempre los hermanos van a tener conductas agradables. Hay una clara distinción que debemos tener, mis hermanos, y es en esto, que siempre podemos identificar que debemos ser tolerantes hacia las personas, pero no hacia el pecado, no hacia una conducta tóxica, no hacia una conducta dañina que puede perjudicar tu integridad emocional, psicológica o física. Hay que soportar, sí, al hermano. Hay que soportarnos entre nosotros. Y en este tiempo las familias han visto bueno, ya estando en casa, trabajando en casa, compartiendo tanto tiempo, la pareja, el esposo, la esposa, los hijos, vuelven a compartir la mesa, todos juntos en este tiempo y vuelven a chocar también entre personalidades, porque ninguno de los hijos es igual a los otros, los padres tienen diferentes caracteres también y empiezan las dificultades y los conflictos. Y en esta mañana nuestro anhelo es ver qué podemos hacer ante estos conflictos, ante esta falta de tolerancia que a veces existe en nuestro corazón y ver a quienes debemos soportar, a quienes debemos soportar, a quienes no son amables. Claramente, la palabra amable, por definición, nos va a decir que amable es alguien fácil de amar. Amable es alguien fácil de amar, así que los que no son amables son difíciles de amar, son difíciles de soportar, son difíciles de tolerar. Pero vemos en la Biblia un Dios que a pesar que nos ve así como en esta imagen, sí, irritables, sin rumbo, fáciles de enojar nosotros, un Dios que aun cuando nosotros éramos pecadores, nos amó, aun cuando éramos enemigos, nos amó y nos ama incondicionalmente. Entonces, cuando entendemos que somos hijos de un Dios que ama incondicionalmente, nosotros podemos amar también de esa forma. Y Pablo lo entendía, así que cuando le golpeaban, así que cuando lo encarcelaban, él no se quejaba, sino que amaba porque él sabía quién era y él era hijo de Dios. Y así cada uno de nosotros, mis hermanos, a las personas que no son amables, a esas personas debemos soportar, pero también a los débiles. Pablo va a ser muy claro en Romanos 15, si me acompañan y lo podemos leer, el versículo 1 y el versículo 7 también. Pablo va a hablarles a los romanos claramente y sin rodeos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Por tanto, recibíos unos a los otros, esto ya en el versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y inicio en esta parte con esta parte final, para la gloria de Dios. ¿Qué hacemos o por qué hacemos las cosas para la gloria de Dios? Pablo va a decir, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, ya, desde comer o beber o hacer cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios y no para irritar a tu hermano. Va a decirlo Pablo también, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Entonces, aquellos que somos fuertes, va a decir Pablo,
soportemos las flaquezas de aquellos que son débiles. Alguien fuerte puede ser alguien que conoce su identidad en Cristo Jesús, que sabe de su identidad y que nadie va a mover ello y que nadie le puede separar de la mano de Dios. Entonces, alguien débil puede ser alguien que es nuevo en la fe o alguien que no ha madurado en la fe. ¿Y qué dice Pablo acerca de esto? Debemos no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, nuestra conducta debe ser para ayudar al hermano que es débil, para darle gloria a Dios también, ayudando al hermano que es débil. Y en tercer lugar, debemos soportar a quienes son difíciles. ¿Sí? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 18. Vamos a este pasaje. Va a decir Pedro, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Repite conmigo, difíciles de soportar. A ver, una vez más, difíciles de soportar. Entonces, aquí Pedro está hablándole a los criados, aquellos que están bajo una autoridad, a los que tienen un jefe. Y yo no sé, tal vez tú no tengas un jefe, pero todos estamos bajo una autoridad. Todos estamos bajo una autoridad, ya sea eclesiástica como nuestro pastor, ya sea en el colegio, si tú eres alumno o si tú eres estudiante en la universidad, tu director de escuela, todos estamos bajo una autoridad y respetamos y escuchamos lo que esta autoridad dice. Pero no siempre esta autoridad va a ser fácil de soportar. Vemos o hemos visto en este tiempo un Congreso que ha sido intolerante y ellos han considerado difícil de soportar la situación que enfrentaba el expresidente Vizcarra. Entonces, ellos han decidido algo, no vamos a tolerar esto. Y finalmente han actuado como han actuado, dando estas consecuencias tan difíciles, mis hermanos, tan terribles. No sé si lo contrario hubiera sido mejor dejar a Vizcarra, no lo sé, pero la verdad es que hemos visto una situación de intolerancia tanto del propio Vizcarra como del Congreso. Entonces, todos hemos estado o tenemos una o estamos bajo una autoridad. Y la Biblia es clara sobre la autoridad y no dice reprende a tu autoridad, no dice ve y reclama a tu autoridad. La Biblia nos llama claramente, oren por sus autoridades. Si tu autoridad es difícil de soportar, tú como hijo, con tu padre o tu mamá, ¿no? Es difícil soportar, pero también los padres a los hijos. Y bueno, si has sido hijo o si eres padre, tú has escuchado de todas maneras, oye, alguien te ha dicho, oye, eres insoportable, o alguien ha pensado, oye, qué espeso, qué pesado que eres. Si tu hijo es adolescente, lo debes haber escuchado, ¿no? O si tú como padre también, oye, pórtate bien y le estás diciendo muchas veces a tu hijo esto, pero todos, a lo que voy, que todos estamos bajo una autoridad que respetar, que tolerar. Y cuando estamos en estas situaciones y estamos pensando ahorita quién es difícil de soportar, claro, mi jefe, uy, es muy, muy pesado, muy terrible, o mis padres son difíciles de soportar, estás pensando en tu líder en la iglesia, estás pensando en la persona que es difícil de soportar. Y siempre estamos pensando en alguien más, pero puedes decir, yo soy difícil de soportar. Siempre estamos pensando en alguien más, siempre estamos mirando hacia afuera, pero el examinarnos es una actitud, es algo que debemos eh, tener muy clara en nuestra vida, es algo que debemos enfatizar en nuestra vida, el examinarnos. Pablo va a ser muy claro en esto también. Em, pero cuando estamos diciendo, yo soy difícil de soportar, estamos ayudándonos a nosotros mismos, estamos examinándonos a nosotros mismos. Eh, una vida sin análisis y sin examinarse es una vida que no tiene un rumbo claro. Y nos damos cuenta
cuando nos examinamos que falta tanto para ser transformados a la imagen de Cristo, nos falta tanto. Sobre todo estemos seguros, mis hermanos, que nosotros no somos esa persona difícil de soportar. Pero yo estoy más que seguro que tú cuando ya te analizas vas a decir, uy, a mí me molesta hasta cuando cantan los pajaritos en la ventana, me molesta que algo no esté ordenado, me molestan tantas cosas y a veces son tan vanas estas cosas, tan simples las cosas que nos molestan y esto nos damos cuenta porque en ocasiones perdemos de vista nuestra identidad. Somos amados, somos hijos de Dios. Así que, así como Pablo puede decir en las prisiones, estando en cárceles, él puede decir, estemos gozosos en todo tiempo, soporten las aflicciones, va a decir también. Tenemos que soportar y a veces va a ser una difícil prueba, va a ser una prueba bien difícil soportarnos los unos a los otros. Si nomás en casa que nos conocemos ya es una prueba difícil, a veces con el hermano o con la hermana, con quienes vamos a lidiar, con quienes vamos a reunirnos, va a haber pruebas y el soportar al hermano difícil va a ser una de esas pruebas. Pero ¿cuál es la victoria? ¿Cuál es la verdadera victoria? Tú puedes decir, bueno, sí, es que al hermano que es difícil, a mi papá, a mi mamá, yo le respeto, claro, yo le escucho, ya pues le soporto, ¿no? Finalmente le soporto. Pero Pablo va a ir mucho más allá, un poco más allá, sobre lo que es soportar. Vamos a encontrar que él va a decir soportar o soporten sin murmurar. ¿Y qué es murmurar? Murmurar es hablar a las espaldas, es gruñir, es musitar. Murmurar es decir algo bajito para que el otro no lo escuche. Eh, y es algo mucho peor que lo que vemos aquí. Los fariseos señalaban así descaradamente y decían, tú eres pecador, tú actúas por medio de los demonios, le acusaban a Jesús tantas veces, pero lo hacían directamente. Claro, también murmuraban, pero lo hacían directamente y acusaban cada oportunidad que tenían, acusaban a Jesús. Mis hermanos, pero esto si tenemos una actitud de murmurar, de hablar a las espaldas de otras personas, estamos actuando mucho peor que fariseos, que escribas o que los israelitas que no fueron agradecidos. Hablar a las espaldas nos puede generar cierta satisfacción, sí, si vemos, uy, el chisme y todo eso, pero el fin es terrible, es muy doloroso. Y vamos a verlo en Filipenses 2:14, pero en cada uno de estos pasajes. Si vamos buscando en primer lugar Filipenses 2:14 y 15, vamos a ver que Pablo les dice a los filipenses, hace todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. Pablo está diciéndoles en otras palabras, si ustedes son hijos de Dios, actúen sin murmuraciones y sin contiendas. Pero Santiago también va a decir en el capítulo 4, en el versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. En otras palabras, nos está diciendo del riesgo tan grande de juzgar, de murmurar. Santiago 5, versículo 9 va a decir, hermanos, no os quejéis los unos de los otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, ¿cuál es la victoria? Hemos visto, es el soportar, pero no soportar porque ya pues hay que soportar o darle el gusto. No, el soportar es sin murmurar.
El soportar es decirle, Señor, este jefe es difícil, esta situación es difícil, esta autoridad es difícil, pero voy a soportar en el nombre de Jesús y voy a orar por esta situación, pero no voy a estar murmurando, ni siquiera conmigo mismo o renegando o gruñendo. No voy a estar en esa posición y entrego esta aflicción a la cruz de Cristo y vuelvo a la cruz de Cristo y le digo a mi Señor, Señor, ayúdame a enfrentar esta aflicción. Pero en segundo lugar, ¿cuál es la victoria? Es analizarnos a nosotros mismos, como habíamos visto hace un momento. Decirnos, tal vez soy yo el difícil de soportar, pero este análisis, este examinarnos debe partir de una premisa. Si no puedo soportar a mis hermanos, es obvio que yo mismo estoy mal. Lo digo nuevamente, si no puedo soportar a mis hermanos, es obvio que yo mismo estoy mal. Tal vez yo mismo soy aquella persona insoportable. Va a decir Jesús en Mateo 7:3, porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. Entonces el examinarnos es vital, mis hermanos, y guardemos esta frase, porque si hay algo que nos cuesta y no podemos soportar, es muy obvio que estamos mal, que hay algo mal en nuestra vida, que nosotros estamos tal vez murmurando, tal vez estamos hablando a las espaldas y diciendo, ah, qué difícil es este hermano, y hablando de este hermano a sus espaldas. Y esto es tan dañino, es un riesgo tan grande. Nos hacemos jueces, va a decir su palabra, cuando nosotros no somos jueces y hay un solo juez y soberano en toda la creación, que es Dios. Jesucristo mismo está aquí en esta imagen compartiendo el pan y compartiendo con personas que eran difíciles de soportar. A sus discípulos muchas veces Jesús les habla directamente y les exhorta y les disciplina, les habla directamente cuando ellos eran intolerantes. Recordamos a los hijos del trueno, a Jacobo y Juan. Jesús les habla directamente y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, pero él no está gruñendo, él no está murmurando a las espaldas. Él está siendo directo y claro con sus discípulos y les está hablando. Y así de esa manera debemos actuar nosotros, porque tal vez nosotros somos aquellas personas que no son fáciles de soportar. Somos consecuentes, somos coherentes, mis hermanos, porque hay que estar también alertas. Nuestro adversario, el diablo, está al acecho como un león rugiente. Nosotros no nos podemos dejar llevar. Nosotros no debemos pretender que todo está bien y simplemente descansar y echarnos, porque hay alguien que está alerta, hay alguien que está al acecho y ese es nuestro enemigo. El diablo está listo para devorarnos. Satanás está despierto, iglesia, y debemos nosotros estar despiertos. No pretender que todo está bien, que ya esta es la normalidad, sino examinarnos a nosotros mismos y partir desde esa perspectiva. Pero hay algo más en esa victoria que podemos lograr, mis hermanos, en soportarnos los unos a los otros, y es tomar acción. 4 pasos claros. Y mis hermanos, les aconsejo de estos 4 pasos que en la Biblia están. Primero, considera a tu hermano, haz una lista de tus hermanos, de situaciones o conflictos que no soportas y llévalos a la cruz. Va a decir su palabra que todo pensamiento lo llevemos a la obediencia de Jesucristo. Y mis hermanos, esto no debe pasársenos por alto. Si te cuesta hacer una lista mental, escríbela. No la tienes que compartir en este momento, ¿no? No nos queremos enterar, pero haz una lista del hermano que es difícil de soportar, de la situación que te cuesta soportar, del conflicto que no soportas y llévalo a la cruz del Calvario.
En segundo lugar, hazte estas preguntas. ¿Cuál es la causa de mi incomodidad? ¿Por qué estoy enojado? Y luego de que te haces estas preguntas, tal vez digas, no es tan importante, no es tan grave eso. Pero si ves y dices, puedo hacer algo más, hay un hermano que me está generando tal vez incomodidad y eso me enoja, busca el perdón, busca a tu hermano, sigue el consejo de Jesús. Y vamos a buscar, quisiera que me acompañen a Mateo capítulo 18. Si lo vemos en nuestras Biblias, Jesús no va con rodeos. Jesús no te dice, mira, tienes que tomar estos pasos y simplemente considéralos y es una sugerencia. No, Jesús nos está llevando a ser prácticos, a tomar acción, a hacer algo al respecto. ¿Sí? Vamos a ver cómo se debe perdonar al hermano. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, o si es insoportable, repréndele tú, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 16. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de estos dos o tres testigos conste toda palabra. Versículo 17. Si no lo hiere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo hiere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces Jesús nos da en estos 4 versículos pasos claros para buscar el perdón, pasos claros para buscar el perdón y todo apunta en primer lugar a buscar al hermano. Pero en tercer lugar, estimar al hermano como superior. Filipenses 2:3 va a hablarnos acerca del sentir que debe haber en cada uno de nosotros. Y este sentir habla acerca de estimar al hermano como superior, de tener el sentir de Cristo Jesús. Él no estimó el ser igual a Dios para aferrarse a ello. Así que nosotros no podemos tampoco aferrarnos a pretender merecer algo, mis hermanos, sino más bien estimar al hermano como superior a nosotros mismos. Y en cuarto lugar, perdonar. Colosenses 3:13, ya lo hemos leído. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos y perdonándonos los unos a los otros. Haz estos pasos, toma acción, mi hermano. Si hay algún conflicto que encuentras con tu hermano, ya sea de la iglesia, ya sea en casa, si hay algún conflicto que tienes en el trabajo con alguna persona, busca reconciliar esa relación. Dios nos está llamando a esto, mis hermanos. Vamos a ver, porque en esta parte es fundamental y crucial. Será fácil soportar al hermano, por desagradable que sea, si siempre recordamos lo que Jesús tuvo que soportar por nosotros en la cruz. Jesús tuvo que soportar el peso de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces va a ser tan crucial tener en cuenta esto, mis hermanos. En primer lugar, para tomar acción de soportarnos los unos a los otros y hallar la victoria en esto. El soportarnos los unos a los otros es un acto de la voluntad, requiere esfuerzo. No nacemos anhelando perdonarnos los unos a los otros. No nacemos con una conducta afable, con una conducta hermosa, con un carácter formado. Debemos aprenderlo, debemos decidirlo. Es un acto que requiere esfuerzo. ¿O acaso no crees que a Jesús le costó la cruz del Calvario un gran esfuerzo? Inclusive diciéndole a Dios, si es posible, que pase de mí este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Él tuvo que soportar a todos y por todos, mis hermanos.
una gran aflicción y requiere esfuerzo. El primero que nos muestra que el perdonar, que el soportar requiere esfuerzo es Jesús. Así que nosotros no podemos darnos el lujo de no esforzarnos. Sí va a requerir esfuerzo, sí va a requerir de nuestra voluntad, va a requerir de que deliberadamente nos propongamos aprenderlo, nos propongamos el aprender a soportar sin murmurar, ojo, sin murmurar. Cada quien escoge su actitud. Imagínate en la mañana, tú te levantas y no sé, necesitas llamar a alguien para saber cómo vestirte. No, no hacemos eso, ¿verdad? No es que estamos llamando a alguien para decirle, oye, hoy día me pongo el polo negro o el polo azul. O estamos buscando a consejo para ponernos la ropa que vamos a utilizar diariamente. Qué raro eso, qué ridículo, ¿verdad? Nosotros asimismo tomamos una decisión muy personal. No estamos involucrando a otras personas. Tomamos una decisión muy personal acerca de cómo nos vestimos. Va a decirlo Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 13. Va a decirlo claramente, vestíos como escogidos de Dios. Cada uno elige su ropa, así de claro, cada uno elige su actitud, cada uno elige con qué ropa va a salir a enfrentar la vida. Asimismo, cada uno elige con qué actitud va a salir a enfrentar la vida. Si tú decides levantarte en la mañana con una actitud de pereza, pues vas a enfrentar la vida con pereza. Si tú decides levantarte en la mañana con una actitud de queja, qué pesado, y ya tengo que volver a trabajar, vas a vivir la vida quejándote. Pablo nos exhorta a esto, a vestirnos, a decidir qué ponernos cada mañana. Y Pablo es claro, vestíos como qué, como escogidos de Dios. ¿Y cómo se visten los escogidos de Dios? Vamos a leerlo, acompáñenme allí en Colosenses 3 versículo 12, ¿no? Vestidos como escogidos de Dios, en primer lugar, santos y amados. En primer lugar, debes reconocer tu identidad en Cristo. Eres santo y eres amado, pero también vestidos de entrañable misericordia y de benignidad y de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Entonces, esta es la ropa que el cristiano debe vestir. Esta es nuestra ropa con la cual vamos a salir a enfrentar las situaciones diariamente. Pero también se nos exhorta, escoge la benignidad, escoge la amabilidad, porque a veces escogemos un espíritu amargo, un espíritu ingrato, un espíritu que se queja por todo. Y es fácil, es muy fácil vestirse de esa forma. Como hemos visto, requiere de esfuerzo, va a requerir de nuestra voluntad, de un acto deliberado. No, no voy a vestirme de esta forma, voy a dejar atrás estas vestiduras de amargura, atrás voy a dejar estas vestiduras de enfermedad, estas vestiduras de queja, estas vestiduras de pereza, y me voy a vestir de benignidad, y me voy a vestir de amabilidad, y me voy a vestir de mansedumbre, como hemos visto que nos exhorta Pablo a vestirnos. Entonces, de esa forma vamos a ser amables y vamos a ser personas fáciles de tratar. Vamos a ser personas fáciles de amar. Y ese es el objetivo, mis hermanos. Vamos a concluir con algunos versículos. Jesús nos muestra claramente en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, aquellos que han decidido vestirse de carga, vestirse de trabajo, de queja, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Va a decir Pablo, os ruego que andéis como es digno de nuestra vocación, con que fuisteis llamados con toda humildad, mansedumbre
soportándoos con paciencia los unos a los otros. Mis hermanos, y concluimos con algunas palabras. No es cuestión de soportar con resentimientos. Vamos a ver en el pasaje anterior, soportándoos, ¿qué dice la parte final? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No se trata de soportarnos por soportarnos. No se trata de soportarnos con queja, con murmuración, con resentimiento. Se trata de soportarnos en amor, en primer lugar. En segundo lugar, los hermanos que no han aprendido a soportarse los unos a los otros deben admitir que no tienen amor y ser sinceros con nosotros mismos, hacer un análisis personal, decirle, Señor, tal vez no tengo suficiente amor para enfrentar esta situación, para amar a esta persona difícil. Tal vez soy yo que necesita tu ayuda, necesito tu amor, necesito estar alerta en esto, mis hermanos. Admitamos que en ocasiones no tenemos suficiente amor los unos por los otros, porque si decimos que sí, pues nos amamos, estamos fingiendo. La palabra de Dios va a ser clara, va a decirnos el amor sea sin fingir. No seamos hipócritas. En tercer lugar, debemos soportarnos los unos a los otros, pero al mismo tiempo no irritarnos y no provocarnos. Como hemos visto, soportar con mansedumbre, soportar sin murmuraciones. En cuarto lugar, pongamos nuestros ojos en Jesús. Volvamos nuestros ojos a Jesús, nuestro Salvador. Si consideras que algo en tu vida es difícil de soportar, mira la cruz del Calvario, mira a tu Salvador, que soportó gran aflicción allí en la cruz. Soportó la cruz, soportó vergüenza, soportó escupitajo, soportó vituperio, soportó tantas cosas. Y siempre será fácil entonces soportar al hermano por desagradable que sea. Como habíamos visto en el video de Cultura Viva. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Se nos ha perdonado una deuda grande, mis hermanos, una deuda exorbitantemente grande. Todos éramos deudores, pero Cristo Jesús pagó la deuda. Así que nosotros no podemos vivir pensando que nuestro hermano, porque no nos saludó, porque no nos miró, porque tiene esta actitud que no me gusta, siempre que no sea dañino, siempre que no sea pecado. Yo no puedo vivir pretendiendo que todos son deudores de mí. Yo debo vivir pensando que hubo una gran deuda, pero en la cruz del Calvario, Cristo perdonó mi deuda y fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Así que no podemos vivir pensando que el hermano o la hermana tiene una deuda conmigo. No podemos vivir pensando que el hermano o la hermana es insoportable y ya no puedo hacer más y no le voy a perdonar y no le voy a soportar. No podemos vivir de esa forma. Hemos sido justificados por gracia, gratuitamente. Vivamos por la gracia de Dios también. Vivamos compartiendo esa gracia, vivamos disfrutando esa gracia, vivamos vestidos. Hemos visto, mis hermanos, vivamos vestidos de esa gracia. Vivamos vestidos como escogidos de Dios y no como cualquier otra cosa, mis hermanos. Y disfrutemos de esa unidad, porque va a ser lo único, mis hermanos, que haga que el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo sea conocido en todo el mundo. La oración de Jesús fue esa: Padre, que seamos uno para que el mundo crea. Entonces, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios, a nuestro Salvador, que, que nos ayude en este fin. Amado Dios, nos damos cuenta que nos hace falta tanto amor. Nos es difícil soportar. Nos cuesta el esforzarnos y el decidir vestirnos de mansedumbre, de benignidad, decidir vivir vestidos de tu gracia, vivir revestidos con tu amor. Nos cuesta mucho, Señor.
Padre amado, yo ruego por tu iglesia, ruego por cada uno de nosotros aquí. Tu palabra es muy clara, tu palabra nos habla a cada uno de nosotros. Hay dificultades a veces, hay que perdonar y nos cuesta. Hay que buscar la reconciliación y nos cuesta. Pero, amado Dios, en esta mañana yo te ruego, tu perdón visite nuestra vida, tu presencia visite nuestra vida, nuestro corazón, y seamos nosotros personas amables y tengamos, Señor, en nuestra mente Colosenses 3:13, en cada una de nuestras actividades, estos versículos que nos animan a vivir vestidos de tu gracia, vestidos de tu mansedumbre, vestidos de benignidad, vestidos de tu bondad, soportándonos así los unos a los otros, tolerándonos los unos a los otros. Amado Dios, necesito tu ayuda. Órale allí a tu Salvador y dile, Dios, necesito tu ayuda, necesito tu amor, necesito que me cambies, que me transformes. Amado Dios, en esta mañana tu iglesia ora así. Necesitamos cambiar nuestra actitud. Necesitamos enfocarnos en tomar acción en estas situaciones que nos son difíciles de soportar. Amado Dios, ruego por tu iglesia, que nos guardes, Padre amado, que, que estemos alertas en este tiempo, que nos inclinemos y que doblemos rodillas por este gobierno, que oremos por nuestras autoridades, que oremos para que las manifestaciones ya se calmen, para que pueda, Señor, haber una solución, para que haya un mismo sentir en toda la población de avanzar, de no retroceder. Amado Dios, te ruego por nuestras autoridades, oro por el gobierno de nuestro país y lo entrego, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.